Cómo la coronilla de la divina misericordia transforma el dolor en sanación. ¿Alguna vez has sentido que tus oraciones no llegan al cielo? ¿Te has preguntado dónde está Dios cuando más lo necesitas? Cuando el dolor te supera y la desesperanza parece ganarte. ¿Por qué a veces lloramos, suplicamos y confiamos con todo nuestro ser y aún así el silencio permanece? No hay herida más aguda que la de quien ora con todo su corazón y no recibe respuesta. Ese silencio pesa más que 1000 palabras, retumba en el alma y deja una ausencia casi insoportable. Uno se arrodilla frente al crucifijo, suplicando con los ojos cerrados y lágrimas que brotan desde lo más profundo, y aún así, nada cambia. Las circunstancias siguen igual, el dolor persiste, la enfermedad no cede, la pérdida no se revierte. Entonces surge la duda más devastadora. ¿Me ha abandonado Dios? ¿Me ha dejado solo en este sufrimiento? Ese silencio, que muchos interpretan como indiferencia divina, en realidad es la entrada a un misterio profundo. No se comprende con la mente, sino que se atraviesa con el alma. Dios, cuando calla, no está lejos, está obrando en lo invisible. Permite que el alma entre en una dimensión más profunda, donde la fe ya no depende de emociones, señales o milagros, sino de una confianza desnuda, total y cruda. En ese silencio que duele, el corazón es confrontado con su vulnerabilidad más extrema, despojado de seguridades externas, de fórmulas fáciles, de respuestas inmediatas. Es en esa desnudez espiritual donde el alma puede comenzar a escuchar a Dios, no con los oídos, sino con el espíritu. No es fácil aceptar que el silencio de Dios no es rechazo, pero es necesario. Solo en ese terreno árido florece una fe que no se rinde. El alma que persevera se convierte en testigo de una verdad más alta. Dios no siempre responde con palabras, pero nunca deja de mirar, cuidar y amar. El silencio no es castigo, es pedagogía divina, la forma en que el cielo entrena a los corazones para confiar, incluso cuando no entienden, incluso cuando no sienten, incluso cuando todo parece perdido. En este proceso invisible, la coronilla de la divina misericordia se convierte en refugio, no porque traiga respuestas inmediatas, sino porque sostiene al alma mientras espera. Cuando el corazón ya no tiene fuerzas para armar oraciones elaboradas, esta súplica simple pero profunda, Jesús, en ti confío, se convierte en la respiración del alma. No depende del ruido exterior, sino de una certeza silenciosa. Dios sigue aquí. Aunque no lo sientas, aunque no veas señales, aunque la tormenta no se detenga, la clave no está en escuchar a Dios, sino en dejar que Él te escuche. Y lo hace. Cada vez que tomas el rosario, cada vez que pronuncias su nombre, cada vez que, con lágrimas o en silencio, pronuncias desde lo más profundo ese acto de confianza, el cielo se abre. Tal vez no como esperas, pero se abre. En el lenguaje de la misericordia no hay oración perdida, no hay lágrima en vano, no hay silencio sin presencia divina, y mientras sigas repitiendo con fe ese clamor, estarás avanzando, aunque no lo notes. Estás sanando, aunque el dolor no haya desaparecido. Estás siendo transformado, incluso si nada a tu alrededor ha cambiado, porque el mayor milagro del silencio de Dios es este, que en lugar de cambiar las circunstancias, cambia tu corazón. Y eso, a los ojos del cielo, vale más que cualquier milagro visible. El dolor, como llave del misterio. Muchos huyen del dolor como si fuera una maldición, una señal de que algo salió mal en su vida o en su fe. Pero quien ha caminado por los caminos del sufrimiento profundo sabe que, por extraño que parezca, el dolor tiene una voz, y no una cualquiera. Es una voz que grita lo que el alma no se atrevía a decir. Es un susurro de Dios escondido entre las lágrimas. Hay algo en el dolor que desnuda lo más profundo del ser humano, que rompe las máscaras, que pone al descubierto todo lo que hemos escondido detrás de nuestras fuerzas aparentes, nuestras rutinas religiosas, nuestras seguridades frágiles. El dolor no solo hiere, también revela. Es ahí donde comienza el misterio,
porque nadie elige sufrir, pero todo el que ha atravesado el sufrimiento con fe ha salido transformado. El dolor se convierte en una llave, no porque abra la puerta a una vida perfecta, sino porque nos lleva a descubrir una dimensión más profunda de la existencia. Nos obliga a hacernos preguntas que habíamos postergado. Nos lanza a los brazos de Dios no por costumbre, sino por necesidad. Nos enseña que la fe real no es aquella que florece en los días fáciles, sino la que resiste cuando todo se desmorona. El dolor, vivido a la luz de la fe, ya no es solo sufrimiento, se convierte en una escuela, en un altar, en una cátedra donde el alma aprende a confiar de verdad. Y es precisamente ahí donde la coronilla de la Divina Misericordia encuentra su lugar, no como un rezo mecánico, sino como un clamor del alma herida, porque cada vez que repetimos, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, no solo estamos recordando el sufrimiento de Cristo, estamos uniendo nuestro propio dolor al suyo. Y en esa unión ocurre algo extraordinario. El dolor deja de ser solo mío. Se transforma en ofrenda, en canal, en camino de redención. Dios no siempre quita el dolor, pero siempre le da un sentido. A veces no lo vemos en el momento, pero más adelante, mirando atrás, entendemos que ese sufrimiento nos enseñó a amar de verdad, que nos arrancó del orgullo, que nos vació del ego, que nos hizo capaces de mirar al otro con compasión. La misericordia de Dios no siempre se manifiesta en la ausencia del sufrimiento, sino en la presencia de un propósito dentro de él. Cuando el dolor se entrega, se convierte en semilla, y toda semilla sembrada en las manos de Dios florece. Tal vez no como esperábamos, pero florece. Por eso, cuando rezamos la coronilla en medio del dolor, no estamos huyendo de la realidad. Estamos abrazándola con Dios. Estamos reconociendo que no podemos con nuestras fuerzas, pero confiamos en la suya. Estamos permitiendo que la misericordia penetre en lo más hondo de nuestras heridas, no para negarlas, sino para redimirlas. Cada Jesús en ti confío es un acto de valentía en medio del sufrimiento. Es declarar que, aunque duela, seguimos creyendo que Dios está obrando, que no somos víctimas del destino, sino hijos sostenidos por una promesa eterna, porque el dolor, cuando se ofrece con fe, no nos destruye, nos transforma. Y esa transformación silenciosa, lenta, a veces imperceptible, es uno de los misterios más sagrados de nuestra fe. Cuando el alma clama, el nacimiento de la coronilla. La humanidad ha conocido momentos en los que el dolor colectivo supera cualquier comprensión. Guerras, pestes, injusticias, pérdidas, miedo, desesperanza. Y en medio de ese escenario oscuro, donde las palabras ya no consuelan y las promesas humanas se rompen como papel mojado, Dios responde de un modo inesperado, no con poder, no con estruendo, sino con misericordia. Así nace la coronilla de la Divina Misericordia. No como una oración más, sino como un grito del cielo al corazón herido del mundo, un lenguaje que no requiere teología, solo fe, una súplica que no pide mérito, solo confianza. Fue en una tarde común, marcada por el dolor de tantos, cuando Jesús reveló a Santa Faustina ese llamado urgente a la misericordia, un llamado que no exigía fuerza, solo rendición. La coronilla nació para quienes ya no pueden más, para los que están cansados de luchar solos, para los que han perdido a alguien, la salud, la esperanza, para los que no entienden el porqué de sus lágrimas, y también para los que, en silencio, cargan culpas, pecados, heridas no sanadas. Esta oración es diferente porque no exige elocuencia, ni fórmulas perfectas, ni emociones elevadas. Solo pide una cosa, que confíes, que, en medio de tu ruina interior, te atrevas a pronunciar «Jesús, en ti confío». Es esa frase, tan sencilla y tan poderosa, la que abre las puertas de la misericordia. No porque tú la merezcas, sino porque Él prometió que la daría a quien se lo pidiera con humildad. La coronilla no fue creada como un escudo para evitar el dolor, sino como un bálsamo para sostenerte dentro de él. Es una respuesta del cielo a los clamores de una humanidad rota.
Y es también una invitación, la de ofrecer nuestro sufrimiento, nuestras dudas, nuestra propia nada, como acto de confianza absoluta. Por eso, cada palabra que se reza en la coronilla no solo asciende al cielo como súplica, también desciende al corazón como consuelo, porque al unirnos a la pasión de Cristo, al suplicar misericordia por sus méritos infinitos, algo dentro de nosotros comienza a ceder, a ablandarse, a perdonar, a sanar, a transformarse. Esta oración no está hecha para los momentos en los que todo va bien, sino para los días en que sientes que no puedes seguir. Fue dada a la Iglesia como un refugio, como una lámpara en la oscuridad, como una tabla de salvación cuando el alma se está ahogando. No es coincidencia que tantas personas hayan encontrado en ella una fuerza inexplicable. Es porque esta súplica toca algo eterno, porque nace del corazón traspasado de Jesús y se dirige directamente al centro de tu dolor, no para eliminarlo de inmediato, sino para llenarlo de sentido, para que no sufras solo, para que descubras que en cada cuenta Él te dice: no estás solo, yo también sufrí, yo también lloré, yo también fui abandonado, pero vencí, y contigo también lo haré. Rezar la coronilla es hacer memoria viva del sufrimiento de Cristo, pero también es recordar que ese sufrimiento fue por ti, y que su sangre, su entrega, su amor inmerecido siguen vivos, siguen actuando, siguen tocando las almas abiertas. Cuando el alma clama y ya no sabe cómo orar, la coronilla se convierte en su voz. Y cuando el dolor parece silenciarlo todo, esta oración grita en lo invisible: Jesús, en ti confío. Sanación. No siempre es curación. Existe una confusión común, pero profundamente peligrosa, en la vida espiritual. Creer que ser sanado significa ser curado. Que si oramos con fe suficiente, Dios eliminará toda enfermedad, restaurará toda pérdida, resolverá todo problema. Pero el Evangelio nunca prometió eso. Lo que sí prometió es algo más profundo, más transformador y muchas veces más doloroso. Que si creemos, seremos sostenidos. Que si confiamos, seremos acompañados. Que si nos entregamos, seremos sanados, aunque no siempre curados. Y ahí está la diferencia que cambia toda la manera de vivir el sufrimiento. Curación es la desaparición del mal. Sanación es la transformación del alma dentro del mal. Curación es un cambio exterior. Sanación es un renacer interior. Es posible que el cuerpo siga enfermo, que la herida física permanezca, que la situación no mejore, pero al mismo tiempo puede brotar una paz que no tenías, una luz que no esperabas, una fortaleza que antes no existía. Esa es la sanación que Dios promete en su misericordia, una que no depende de resultados visibles, sino de lo invisible que ocurre en el corazón. Es por eso que muchas veces la coronilla no cambia lo que sucede afuera, pero cambia completamente lo que sucede dentro de ti. Cuando rezas desde la desesperación, esperando que todo desaparezca, puede que te sientas frustrado. Pero cuando comienzas a rezar con humildad, con abandono, con fe que no impone condiciones, descubres que algo empieza a sanar en lo más profundo de tu alma. Tal vez no lo notas al principio, tal vez sigues llorando, sigues sintiendo, sigues cargando el peso, pero ya no lo haces solo, ya no lo haces con desesperanza, y esa diferencia lo cambia todo. Porque una herida que se ofrece a Dios se convierte en altar, y un corazón que se rinde sin entender se convierte en morada de la misericordia. Sanación es ser capaz de perdonar incluso si nunca recibes justicia. Es volver a confiar incluso si te traicionaron. Es levantar la mirada al cielo incluso si no hay respuesta. Es seguir amando aunque estés quebrado por dentro. Esa es la obra silenciosa que Dios realiza a través de la coronilla. Porque cuando clamas por su dolorosa pasión, estás uniéndote a su entrega, y al hacerlo, tu propio sufrimiento se vuelve redentor, se vuelve parte del misterio, no se borra, pero ya no te destruye. Al contrario,
se convierte en el fuego donde tu alma es purificada. Muchos han experimentado esto sin entenderlo del todo, personas que siguen con la misma enfermedad, pero ahora viven con alegría, que han perdido a alguien, pero sienten una paz sobrenatural, que siguen esperando, pero ya no con ansiedad, sino con serenidad. Eso es sanación. Y eso es exactamente lo que la coronilla hace en quienes la rezan con fe, no para cambiar a Dios, sino para dejar que Dios los cambie. Porque la oración no es una fórmula mágica, es una comunión, una entrega, un puente entre lo humano y lo eterno. El corazón que entiende esta diferencia deja de exigir milagros visibles y empieza a agradecer milagros invisibles. Deja de pedir que Dios quite todo dolor y empieza a pedir que ese dolor sea fecundo. Y es entonces cuando el alma comienza a sanar, no por lo que recibe, sino por en quién se convierte. Ya no eres solo alguien que sufre, eres alguien que ama desde la cruz, que confía desde el abismo, que reza desde la herida, y esa clase de sanación es la que abre las puertas del cielo. El poder de las palabras ditas con lágrimas. Hay oraciones que se pronuncian con fuerza, con fe vibrante, con voz firme, pero hay otras que apenas logran salir entre suspiros, que se ahogan en llanto, que se dicen en silencio, con los labios temblando, con el corazón hecho pedazos. Y sin embargo, esas, las que nacen desde el quebranto más profundo, son las que el cielo escucha con más atención, porque no vienen de la mente, ni del deber, ni de la repetición vacía. Vienen del alma que ya no sabe cómo seguir, pero aún así se atreve a decir: Jesús, en ti confío. Cada palabra rezada en la coronilla tiene peso eterno cuando es pronunciada en medio del sufrimiento, no por su perfección, sino por su entrega, porque cuando el alma está rota, cuando el cuerpo está cansado, cuando la mente no encuentra consuelo, el simple acto de rezar se convierte en un acto heroico. No se trata de cuántas veces repites la oración, ni de qué tan fuerte la pronuncias, ni siquiera de si logras terminarla completa. Se trata de lo que estás entregando en cada palabra. Se trata de las lágrimas que acompañan tus súplicas, del silencio que rodea tu voz, de la intención que nace desde lo más íntimo de tu dolor. Dios no mide tu oración por su forma, sino por su verdad. Y cuando rezas la coronilla sin fuerzas, sin saber siquiera si crees, sin sentir consuelo alguno, pero igual lo haces, ese gesto tiene un valor incalculable. Estás diciendo con tu llanto lo que tu boca no puede formular. Estás ofreciendo lo único que te queda, tu fe desnuda. Esa es la fe que toca el corazón de Jesús. Esa es la fe que activa su misericordia, porque no hay oración más poderosa que aquella que nace desde las ruinas, desde el límite, desde la rendición. Muchos creen que deben esperar sentirse bien para rezar, que deben tener las palabras correctas, el ambiente ideal, la disposición perfecta. Pero la coronilla fue dada para momentos en que todo eso falta, para cuando el alma está tan débil que apenas puede sostenerse, para cuando la oscuridad es tan densa que no hay camino a la vista. Es ahí cuando cada frase se vuelve ofrenda. Cada «ten misericordia de nosotros» se convierte en un clamor que el mismo Jesús recibe como si viniera desde su propia pasión, porque Él conoce ese lugar de dolor. Él lo habitó, Él lo redimió, y cuando tus palabras brotan entre lágrimas, no están solas, están unidas al llanto de Cristo en Getsemaní, están tejidas con su sangre derramada en la cruz. Están marcadas por su amor infinito, ese que no exige perfección sino apertura. Rezar la coronilla en ese estado es permitir que el propio Jesús rece contigo, que tome tus palabras fragmentadas, tus gemidos sin forma, tu llanto callado, y los convierta en súplica viva ante el Padre. No importa si la oración es breve, no importa si es torpe, lo que importa es que sea real, y cuando lo es, el cielo entero escucha. Cada cuenta del rosario que tocas con las manos temblorosas se transforma en un acto de fe. Cada palabra que logras pronunciar, aun entre sollozos, es una llama que no se apaga.
No estás rezando solo. Nunca lo estuviste. La misericordia de Dios te envuelve incluso cuando no la sientes. Y es precisamente cuando no tienes más que ofrecer, que tu oración se vuelve más pura. Porque ya no es por costumbre, ni por rutina, ni por obligación. Es por amor. Un amor que duele, pero que no se rinde. La misericordia que sostiene al que ya no puede más. Hay un momento en el camino del sufrimiento donde el alma simplemente se detiene. Ya no hay fuerzas para clamar, ya no hay lágrimas que caer, ya no hay voz para pronunciar ninguna palabra. Todo pesa, todo duele, todo parece estancado en un silencio espeso, como si la oración se hubiera perdido en un abismo sin respuesta. Y es precisamente ahí, en ese punto donde uno ya no puede más, donde comienza la obra más silenciosa y poderosa de la misericordia. Porque cuando ya no tienes energía para buscar a Dios, Él viene a buscarte. Cuando tu oración se apaga, su amor permanece encendido. Cuando tú te sueltas, Él te sostiene. La espiritualidad humana tiende a pensar que la oración solo es válida cuando se hace con fervor. Que si no sentimos nada, si no lloramos, si no vibramos por dentro, entonces nuestra oración no llega. Pero la coronilla, como fuente viva de misericordia, fue revelada para los momentos más débiles, más secos, más silenciosos, no para premiar a los fuertes, sino para rescatar a los que están cayendo. Rezarla cuando uno ya no puede más no es una contradicción, es un acto de fe en su estado más puro, porque ya no se trata de lo que tú haces, sino de lo que Él hace por ti. Y lo que Él hace es misericordia. El alma rota no necesita encontrar palabras, necesita ser sostenida, y eso es exactamente lo que hace esta oración. Mientras repites, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, aunque no sientas nada, aunque estés adormecido por el dolor, esa súplica penetra la noche, porque no depende de tu estado espiritual, ni de tu concentración, ni de tu energía. Depende del corazón de Cristo, que se entrega en cada frase para envolverte, aun cuando tú ya no tienes fuerzas para responderle. Santa Faustina escribió que cuanto más miserable se siente un alma, más derecho tiene a la misericordia. Y eso no es poesía piadosa, es una verdad divina, no porque el sufrimiento nos haga merecedores de algo, sino porque despierta en Dios un impulso de amor que no puede resistirse. Cuando tú no puedes orar, Él ora por ti. Cuando ya no puedes creer, su fidelidad no cambia. Cuando ya no sabes si lo amas, su amor por ti permanece inquebrantable. Eso es lo que sostiene al alma. Saber que la misericordia no depende de tu mérito, sino de su naturaleza. Y Él no puede dejar de ser misericordioso. Tal vez sientes que estás al borde, que tu fe está quebrada, que tu corazón está seco, que tu vida se ha vuelto un desierto. Y en ese desierto, todo lo que puedes hacer es pronunciar con voz baja, o incluso sin voz: Jesús, en ti confío. Esas palabras, en ese estado de agotamiento total, no son pequeñas, son gigantes. Son el grito silencioso que conmueve el cielo. Porque aunque tú no te sientas fuerte, esa frase lleva consigo toda la fuerza de la redención. Es como una cuerda lanzada desde lo alto que tú apenas puedes sostener, pero que Él no dejará caer. Hay quienes piensan que la fe es una llama constante, pero no lo es. A veces es solo una chispa, a veces es solo un suspiro, a veces es solo el acto de no soltar el rosario aunque no puedas rezar. Y eso basta, porque la misericordia no se activa cuando tú estás fuerte. Se manifiesta con más intensidad cuando tú estás más débil. En esos momentos en que todo dentro de ti grita que ya no puedes más, la coronilla se convierte en el eco de Cristo diciéndote: yo sé cómo duele, yo también pasé por eso, y aquí estoy sosteniéndote. Los testigos del milagro invisible. El alma que reza con fe rara vez percibe el cambio que está ocurriendo dentro de sí. La transformación no suele venir acompañada de señales visibles ni de emociones exaltadas. A menudo, el que ora cree que nada está pasando, que sus palabras rebotan, que su súplica se pierde en la rutina.
Pero hay algo que escapa a sus sentidos, y es que, mientras persevera, una obra silenciosa va germinando en su interior. Y a veces son los que están alrededor los primeros en notarlo, no porque se les revele algo místico, sino porque perciben que algo en esa persona ha cambiado. La mirada, la paz con la que habla, la forma de soportar el dolor, la calma con la que enfrenta lo que antes lo destruía. Estos testigos del milagro invisible no siempre saben que están viendo un fruto de la coronilla, pero lo están. Porque cuando un alma se abre a la misericordia, aún sin sentir consuelo inmediato, comienza a ser moldeada desde adentro. Dios no irrumpe con estruendo. Actúa como la semilla que cae en la tierra, y en silencio rompe la dureza del suelo, atraviesa lo oculto y brota a su tiempo. La coronilla no es un rezo que fuerza resultados, es una ofrenda constante que permite que Dios actúe sin condiciones. Es como dejar abierta la puerta del alma cada día, para que el Espíritu entre y limpie, aunque tú no veas ni oigas nada. Y eso, con el tiempo, produce frutos que otros ven antes que tú. Es por eso que tantas personas que han atravesado largas temporadas de sufrimiento en oración terminan oyendo frases como: «Te ves más tranquilo, te noto más en paz, antes te alterabas, ahora estás más sereno, no sé cómo haces para seguir, pero admiro tu fuerza». Esos comentarios son signos de que el milagro ya comenzó. No es el milagro que tú pedías, pero es uno más profundo, uno que no depende de que la enfermedad desaparezca, ni de que la situación cambie, ni de que el problema se resuelva. Es el milagro de un corazón que ya no reacciona igual, que ha aprendido a confiar en medio del caos, que ha dejado de luchar contra todo y ha comenzado a descansar en la voluntad de Dios. Y eso no se logra con esfuerzo humano. No se logra leyendo frases bonitas ni repitiendo palabras sin vida. Se logra a través de la entrega diaria, humilde y muchas veces silenciosa de la oración confiada. La coronilla no es un ritual externo, es una siembra interior, y como toda siembra, necesita tiempo, constancia, oscuridad, espera, pero florece, siempre florece, a veces en forma de consuelo, a veces en forma de sabiduría, a veces en forma de una serenidad inexplicable que se vuelve testimonio vivo. Porque el alma que ha sido tocada por la misericordia no necesita gritar que ha sido sanada. Su presencia lo revela, su forma de amar, de mirar, de perdonar, lo confirma. Por eso es tan importante no detener la oración cuando no ves resultados, porque no rezas para cambiar el mundo, sino para permitir que Dios te cambie a ti. Y cuando eso ocurre, aunque no lo percibas, otros lo ven, porque lo espiritual es contagioso, porque la paz es luminosa. Porque la fe verdadera no necesita explicación, se reconoce, y cuando alguien pregunta ¿qué hiciste para estar así?, solo puedes responder la verdad. Recé, con dolor, con dudas, con lágrimas, pero recé, y Dios, sin yo notarlo, me transformó. ¿Cómo la coronilla reconcilia el dolor con la fe? Hay momentos en los que el dolor se convierte en enemigo de la fe. No porque Dios lo haya querido así, sino porque el alma humana, frágil por naturaleza, no siempre logra entender cómo puede haber amor divino en medio de tanto sufrimiento. Es en ese espacio de tensión donde el dolor golpea y la fe se tambalea, que muchos se alejan, no porque no crean, sino porque no soportan lo que sienten, porque no entienden cómo un Dios que los ama puede permitir tanto quebranto. Pero la coronilla, en su esencia más pura, no solo invita a rezar, sino que ofrece un puente para reconciliar el alma herida con el Dios que parece distante. Es una oración que no exige respuestas, ofrece consuelo sin explicar el porqué. Une lo que dentro de nosotros parecía irreconciliable, el dolor y la fe. La fe no consiste en tenerlo todo claro, sino en confiar incluso cuando todo es oscuro. Y la coronilla no te obliga a negar tu sufrimiento ni a aparentar fuerza. Al contrario, te permite presentarte ante Dios tal como estás, roto, frágil, agotado, confundido, y decirle aún así:
Jesús, en ti confío. Es esa declaración, pronunciada en medio del dolor, la que empieza a restaurar lo que se había fracturado dentro del alma. No cambia la realidad exterior, pero modifica la postura del corazón. Lo que antes era rechazo se transforma en entrega. Lo que antes era resistencia se vuelve abandono. Y ese cambio sutil, invisible, es el inicio de la reconciliación interior. No se trata de justificar el dolor, ni de romantizarlo. Se trata de dejar de pelear con él, de dejar de verlo como un castigo o una trampa, y empezar a verlo como un espacio donde Dios también puede habitar, donde la fe puede madurar, donde la esperanza puede renacer, porque cuando rezas la coronilla, no estás huyendo del sufrimiento, estás invitando a Dios a entrar en él contigo. Estás reconociendo que no entiendes, que no puedes, que no sabes qué hacer, pero aún así decides confiar. Y en ese acto de fe sin certezas, sin garantías, sin emociones, el alma se reconcilia consigo misma, con Dios y con la historia que ha vivido. Muchos cargan resentimiento espiritual. No lo dicen, pero lo sienten. Se sienten decepcionados por Dios, abandonados, engañados, y esa herida silenciosa los distancia, los enfría, los encierra. La coronilla no borra esa herida, pero sí la transforma, porque al repetir por su dolorosa pasión, el alma recuerda que Dios no solo observa el dolor humano desde lejos. Él lo vivió, Él lo cargó, Él lo redimió. Y eso cambia la perspectiva. Ya no es un Dios ajeno al sufrimiento, sino uno que lo conoce desde dentro. Y si Él, siendo inocente, lo vivió, entonces mi dolor no es absurdo. Mi fe, aunque temblorosa, sigue teniendo sentido. Puedo volver a confiar, no porque todo mejore, sino porque Él está conmigo. La reconciliación con el dolor es también una reconciliación con uno mismo. Dejar de culparte, dejar de esconderte, dejar de castigarte por sentir lo que sientes, y permitirte volver a mirar a Dios sin miedo, sin rabia, sin reproches, aunque sea con lágrimas en los ojos, aunque sea en silencio. Esa es la sanación que comienza cuando el alma se entrega sin explicaciones. La coronilla no es un rezo para gente perfecta. Es un suspiro de los que ya no tienen respuestas, pero aún desean creer. Y ese deseo basta. Porque donde hay un alma que quiere confiar, aunque sea un poco, aunque sea herida, Dios siempre hace morada. La luz que brota desde adentro. Cuando uno reza la coronilla con fe persistente, algo empieza a cambiar dentro, aunque nadie más lo vea. La transformación no ocurre de manera espectacular, no se manifiesta como un milagro visible al instante. Es una luz silenciosa que comienza a encenderse en lo más profundo del alma. Esa luz no elimina el dolor ni borra las heridas, pero sí les da un significado nuevo. Comienza a iluminar los rincones oscuros del corazón, revelando capas de perdón, aceptación y esperanza que antes estaban escondidas detrás del miedo y la desesperación. Cada repetición de la oración, cada cuenta tocada con manos temblorosas, es un acto que alimenta esa luz invisible. No se trata de acumular méritos ni de oraciones perfectas, se trata de persistir, de abrir el corazón, aun cuando todo parece perdido. Esta luz interior crece lentamente. Primero es un brillo tenue, apenas perceptible, como una chispa en medio de la oscuridad. Luego se expande, alcanzando cada rincón del espíritu, llenando los vacíos de paz, confianza y amor. Es una sanación silenciosa que no depende de los resultados externos ni de la percepción de los demás. Mientras el dolor puede seguir presente, la luz interior da la fuerza para soportarlo, para seguir adelante, para mirar más allá de la circunstancia inmediata. La persona que experimenta esta transformación ya no es la misma que comenzó a rezar. Ha aprendido a sostenerse a sí misma y a su fe incluso en medio de la tormenta. Lo más poderoso de esta luz es que no solo ilumina a quien reza, sino que también empieza a proyectarse hacia los demás. La paciencia, la compasión y la serenidad se vuelven visibles a quienes están alrededor. Incluso sin palabras, el alma que ha sido tocada por la misericordia irradia paz, transmitiendo consuelo
y esperanza a otros. Es un testimonio silencioso pero poderoso. La oración genuina transforma desde adentro, y esa transformación se percibe más allá de lo que uno podría imaginar. La luz que brota desde adentro no depende de la ausencia de sufrimiento. Depende de la presencia de Dios en cada palabra, en cada gesto de confianza. Cada lágrima derramada, cada cuenta recorrida con fe, cada Jesús, en ti confío, pronunciado con el corazón desgarrado, contribuye a esta luz. Y mientras más se practica la entrega, más visible se vuelve la manifestación interior de la misericordia divina. Aunque el dolor continúe, ya no domina. Aunque la tristeza persista, ya no oprime. Aunque la incertidumbre permanezca, ya no paraliza. Esa luz es la señal de que Dios está obrando, de que la oración sincera tiene poder real y tangible, de que la coronilla no es solo un rezo, sino un instrumento de transformación. Es la prueba de que la fe, aunque invisible a los ojos humanos, produce efectos profundos y duraderos. Y quien ha recibido esta luz, no solo encuentra consuelo para sí mismo, sino que también se convierte en faro para quienes atraviesan su propia oscuridad, demostrando que la misericordia es real, palpable y transformadora, cuando la oración se convierte en milagro. La verdadera medida del milagro no está en la desaparición del dolor, sino en la transformación que ocurre en quien lo experimenta. Muchas veces pedimos que las circunstancias cambien, que la enfermedad se vaya, que la pérdida se revierta. Pero la coronilla de la Divina Misericordia revela una verdad más profunda. El milagro más grande sucede dentro de ti. Es la capacidad de mantener la fe cuando todo parece perdido, de confiar en la misericordia incluso cuando no comprendes, de amar a pesar de las heridas. Ese milagro no es visible a simple vista, no se celebra con titulares ni aplausos, pero es eterno, poderoso y real. Es la sanación silenciosa que transforma el corazón, que reconcilia el alma con Dios y consigo misma, y que convierte el sufrimiento en una ofrenda sagrada. Cada cuenta del rosario, cada palabra pronunciada con fe, cada lágrima derramada, es un acto que activa esta obra divina. No importa cuán pequeñas parezcan tus palabras, ni cuán quebrado esté tu corazón. Dios las recibe y las utiliza para obrar cambios invisibles, pero irreversibles. Con cada oración tu dolor se ofrece y se redime, y la misericordia empieza a expandirse en tu vida de formas que quizás nunca habías imaginado. El milagro no siempre se manifiesta eliminando la dificultad, muchas veces se manifiesta otorgándote fortaleza, paz, claridad y aceptación. Así, lo que parecía un final doloroso se convierte en un nuevo comienzo lleno de luz y propósito. Este milagro interior también es contagioso. Quien ha experimentado la transformación silenciosa se convierte en testimonio vivo para otros. Su manera de actuar, de mirar, de hablar y de amar inspira y consuela. La fe que persiste y que se mantiene firme en medio de la adversidad sirve como faro para quienes atraviesan oscuridad semejante. La coronilla no solo nos conecta con la misericordia de Dios, sino que nos permite convertirnos en instrumentos de esa misma misericordia para otros. Así el sufrimiento deja de ser solo personal y se convierte en un canal para la gracia, la sanación y la esperanza. El milagro de la coronilla no está en el cumplimiento de nuestros deseos inmediatos, sino en la redención que produce en el corazón humano. Es la reconciliación con la propia historia, la aceptación de lo que no podemos cambiar y la confianza absoluta en el amor divino que nunca nos abandona. Es comprender que, aunque el dolor permanezca, no nos define ni nos destruye porque hemos aprendido a sostenernos en la misericordia. Y esa transformación silenciosa, profunda e invisible es, en sí misma, un milagro que nos acompaña toda la vida. La coronilla nos enseña que la verdadera sanación no elimina las pruebas, sino que convierte cada dificultad en un camino hacia la fe, la esperanza y la redención.